3, 2, 1. Hola, por aquí viene mi compañero de vida y de set. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nos encontramos grabando en este bello lugar que se llama La Rambleta, ubicado como en el centro de Valencia más o menos. Más o menos, sí. Hoy tenemos alerta amarilla por ráfagas de viento. Estamos como alrededor de 30-35 kilómetros por hora, es un viento fuerte. Pero bueno, quisimos salir, mostrarles este lugar, sufriendo un poco porque la cámara se mueve con el viento. Pero no queríamos dejar de mostrarles este lugar inspirador, contactos con muchos árboles, hay un lago hermoso, aves, para hablar de un tema que a mí en lo personal me encanta, tiene que ver con dejar de buscar. Buscar es importante, buscar respuestas, buscar verdad, buscar a Dios. Los seres humanos pasamos, o muchos, nos pasamos la vida buscando muchas cosas, pero hay un momento en el que entendemos que esa búsqueda tiene que cesar y entender que lo que buscamos afuera está dentro de nosotros. Y que hace rato quizás nos está llamando a gritos para que nos encontremos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso, a profundizar mejor. Y les vamos a mostrar también algunas imágenes de este lugar. Esta es la tercera o cuarta vez que venimos. En una de ellas vinimos también con los niños, les gustó mucho, pero cuando vinimos estábamos en verano, entonces hacía un buen calor. Hoy está un poquito más baja la temperatura, pero sobre todo el viento está recio, así que por eso queríamos darles este saludo, compartirles el lugar y bueno, nos seguirán escuchando el resto de contenido. Voy a tomar la cámara para hacer el paneo y algunas fotos. Está. Aquí tenemos juegos para los niños. El lugar va mucho más adentro. Ahora dimos un paseo en las bicicletas que siempre nos acompañan. Ahí está el lago. Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta, y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia, la valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Verás, así llamo yo a aquel que va por los desiertos sin Dios y que ha roto su corazón venerador. En la arena amarilla y quemado por el sol, parpadea tal vez sediento hacia los oasis de abundantes manantiales, donde criaturas vivas reposan bajo árboles oscuros. Pero su sed no le persuade hacerse igual que esos seres cómodos, pues donde hay oasis hay también ídolos. Hambrienta, violenta, solitaria, sin Dios. Así es como quiere ser la voluntad del león, libre de la felicidad de los siervos, redimida de dioses y veneraciones, impertérrita y temible, grande y solitaria. Así es la voluntad de lo veraz. ¿Qué tal amigos? Hoy les damos la más cordial bienvenida a este nuestro espacio, Migrante de Ideas, con estas bellas y profundas palabras de un tal Friedrich Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra. Y así hablamos nosotros hoy, diciéndoles que estamos felices de estar de vuelta con ustedes después de varios intentos. Esta es como la tercera oportunidad con las buenas tardes, Claudia, porque son las 3 de la tarde, 10 minutos. Estamos grabando hoy 21 de octubre desde Valencia para el mundo entero. Muy buenas tardes para ti, buenos días o buenas noches para ustedes que nos escuchan. Y bueno, sí, este es el tercer intento, vamos a contar la historia de este suceso.
Hoy queremos hablar de algo que solo de mencionarlo y meditar en esto y repasarlo, la verdad me hace resonar por dentro, porque me identifico mucho con lo que hoy vamos a tratar. A este episodio le hemos denominado Ya somos lo que buscamos. Hay muchos seres humanos que sentimos la necesidad de buscar, ya sea la verdad, la paz, la iluminación, a Dios. En fin, pasamos años, a veces toda la vida, en esa carrera, haciendo algo que parece estar afuera, buscando algo que parece estar muy lejos. Lo buscamos en religiones, en libros, en filosofías, en gurús, en maestros. Sin embargo, llega un instante, no un año, no una década, sino un instante en que comprendemos que la respuesta nunca estuvo afuera. Es como una ola que pasa la vida creyendo que es pequeña, que es frágil, que está aislada, hasta que un día descubre que nunca fue una ola, que siempre fue el océano mismo. Ese instante de comprensión puede ser el verdadero despertar espiritual. Bueno, yo creo que este capítulo tiene mucho contenido. Para nosotros ha sido muy sentido, no solo por lo que vamos a hablar o lo que ya estamos hablando, sino por los intentos que hemos tenido. Y es que la primera vez intentamos grabarlo al aire libre y con cámara. Y ese día pues hablamos un montón de cosas muy interesantes y como en este espacio todo es muy espontáneo, pues nosotros creamos un esquema, pero digamos que el guión al pie de la letra generalmente no lo seguimos porque es que en la conversación van fluyendo muchas ideas. Y resulta que ese día grabamos y cuando estábamos súper contentos porque era nuestro primer capítulo con imagen, fuimos a revisar y había fallado algo con el audio. Y pues la verdad pues no se escuchaba lo que decíamos y entonces ya no había como forma, o sea, había un esquema, pero no había forma de volver a decir todo al pie de la letra como lo habíamos dicho. Ok, ese día dijimos, bueno, esto suele suceder, no somos los primeros ni los únicos que les ha pasado, bueno, ya. Después volvimos a intentarlo aquí en casa y nuevamente una falla con audio y también ese día dimos muchas ideas, también todo muy fluido y no quedó el audio. Entonces por eso hoy es tan sentido que volvemos a visitar como las ideas, todo lo que aprendemos cada que hablamos con ustedes, cada que compartimos estas vivencias con ustedes y es muy especial para nosotros. Hoy cuando decidimos que bueno, ya es el día de grabar, antes de eso hicimos unas diligencias y dijimos como bueno, vamos a grabar por fuera. Pero resulta que está estos vientos otoñales que creo que en el audio de hoy también se siente. Y bueno, les vamos a poner también unas imágenes en este episodio, un video corto que hicimos por fuera para que lo vean. Y entonces dijimos no vamos a grabar hoy por fuera con imagen, pues todo el capítulo, porque la verdad lo padecíamos un poco con la cámara que quizás el equipo se cayera o algo. Pero estamos aquí en casa, nuevamente compartiendo este episodio que nace de una experiencia que tuviste, pues de muchas cosas, pero puntualmente un día, recuerdo que había sido un día complicado. Habíamos tenido pues como algunas cargas emocionales y bueno, tú estabas un poco pesado o cargado emocional. Me dice, voy a subir, no habías dormido muy bien la noche anterior. Entonces como que, ay, no. Entonces me dice, ya terminando el día, voy a subir a la terraza a respirar un rato. Y claro. Y bueno, los chiquillos y yo nos quedamos aquí abajo en el primer piso, preparando la cena, en fin. Y bueno, ya te dejo el resto de historia a ti. Sí, ahora les cuento bien. Eso viene después porque quiero contarles de forma detallada esa experiencia que tiene mucho que ver con esto, obviamente, de ya somos lo que buscamos. Para comenzar,
Bueno, decir que sí, efectivamente, hoy que decidimos grabar, está el viento fuerte, de hecho hay alertas por viento, son vientos de más o menos 30-35 kilómetros por hora, que se considera fuerte, pero es muy común acá en España en esta época de otoño. El año pasado lo vivimos, el día de la Dana hubo un Hizo un viento viento. impresionante de 50-60 kilómetros por hora, no cayó una gota de agua, pero el viento estuvo muy fuerte. Y quiero resaltar el hecho de que aquí la naturaleza es muy cambiante. Si bien es cierto en Colombia, en el trópico también, estás en un día soleado y de un momento a otro Un torrente. se saca ese aguacero, se pone el cielo negro, rayos. Aquí es un asunto como de, no sé, el viento se pone fuerte de un momento a otro. Los amaneceres son súper coloridos, el Son muy atardecer marcados. también, o sea, es como que la naturaleza todo el tiempo te está diciendo, aquí estoy. Venimos de una semana de una dana aquí en el Mediterráneo de España, en el que también sí cayó muchísima agua. Fueron varios días de intensas y fuertes lluvias. Y bueno, hubo desastres, hubo daños en algunos sectores del país, pero aquí en Valencia al parecer no tanto. Sí, no es verdad. Pero bueno, uno va aprendiendo como a bailar, a danzar con la naturaleza en ese sentido y nos las vamos arreglando. Nos las vamos arreglando en esa danza con la naturaleza salvaje. La búsqueda interior. Quiero comenzar por ahí y quiero apoyarme en lo que expresaron algunos autores que nos gusta frecuentar para traerlos a nuestra mesa cada que hablamos con ustedes. ¿De qué se trata la búsqueda interior? ¿De qué se trata encontrar eso dentro de nosotros que quizás muchos no la hemos pasado buscándolo afuera? Bueno, un tal Eckhart Tolle lo resumiría en una frase sencilla. Él diría algo así como: el ahora es la puerta. No hay que esperar otra vida ni otro momento. Todo sucede aquí. Anthony de Melo, otro de los autores que nos gusta, diría que no tenemos que alcanzar nada nuevo, simplemente despertar del sueño. Es como que muchos nos la pasamos con esa ansiedad de lo nuevo, de la novedad. Y bueno, el mundo, la publicidad gira en torno a la novedad, las noticias. Y siempre queremos ser los primeros, siempre queremos ser los que traigamos, entre comillas, buenas nuevas. En el mundo periodístico, el que trae la primicia es el que más se destaca y hacen lo que sea por lograrla, incluso hasta mentir o exagerar, en fin. Pero debemos bajarle a esa ansiedad por lo nuevo. Debemos simplemente, como dice Anthony de Melo, despertar del sueño. Y despertar del sueño no es otra cosa que ser nosotros mismos, encontrarnos con nosotros mismos. Yo sé que es fácil expresarlo con palabras. ¿Qué carajo significa encontrarse a uno mismo? Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero si pudiéramos expresarlo con palabras, yo diría que se trata de parecernos a nosotros, así como cuando usted se quiere parecer a alguien. Nosotros nacimos imitando a las personas. Desde niños lo vemos reflejado en los chiquillos. Estamos imitando, estamos queriendo siempre parecernos a otros y es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando nos hacemos conscientes de quiénes somos, de cuál es nuestro rol en el mundo, entonces debemos empezar a querer parecernos a nosotros. ¿Cómo? Conociéndonos, observando nuestras reacciones, no reprimiendo, no negándonos a sentir lo que sentimos cuando, yo qué sé, estamos en un trancón, alguien nos dice algo difícil de asumir, nuestros superiores, jefes, las personas cercanas en el día a día. Nos pasan muchas cosas que a veces nos sacan de quicio y entonces nos sentimos mal al final del día porque es que me enojé, porque es que no reaccioné bien. Bueno, la solución no es reprimir eso. La solución es empezar a observar todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, y así es como aprendemos a conocernos, así como cuando observamos a otro.
Así como cuando estamos en el plan, no sé, algún psicólogo que nos escuche me entenderá, cuando uno es psicólogo y está tratando a alguien, pues uno lo que hace es un ejercicio de observación. Sí, para interpretar también a partir del comportamiento. Cómo vives, cuéntame, lo escucha, cuéntame tus historias, cómo te sentiste en determinada circunstancia. Bueno, hagamos eso mismo con nosotros. Ser observadores de lo que pensamos, sentimos, hablamos, incluso de lo que soñamos. Así nos conocemos y así vamos despertando del sueño. Traigo a la mesa a otro autor muy citado por nosotros, Carl Jung. Carl Jung nos recordaría que en nuestro inconsciente llevamos los símbolos, las memorias y las claves del universo. ¡Wow! ¿Dónde? En nuestro inconsciente, en nuestro interior, en ese océano profundo que llamamos inconsciente. Ahí tenemos las claves del mismísimo universo. No importa que usted no las sepa conscientemente, no importa que usted crea que no sabe nada, dentro de usted sí sabe. Yo quisiera intervenir un poco con un contraste que empecé a pensar cuando hablabas de esto, con el valor de la autenticidad, porque es que muchas veces empezamos a hacer ese viaje al interior y resulta que como venimos tan acostumbrados al paisaje de lo externo, cuando entramos en nosotros vemos cosas desconocidas y generalmente o muchas veces interpretamos como esto desconocido como algo no tan bueno. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces el ser humano hace eso. Lo desconocido a veces lo vetamos y lo vemos como algo que no es bueno. Y yo creo que es muy valioso que nosotros, cuando tomamos esa decisión de ver que lo que tanto buscamos está al interior, recordemos algunas frases de un grupo de pensadores, como por ejemplo Marco Aurelio, que decía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen ser humano, cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, no, voy a hacer mi viaje de autoconocimiento y comenzamos de pronto a mezclar un montón de teorías y sentimos que hasta que no estemos listos para hacer un modelo de persona que teníamos en la cabeza, no vamos a salir al estrellato del ser humano. Y no, lo único que necesitamos es ser, ¿sí? Es ser, o sea, hay una anécdota de esta semana con Angélica, pues nuestros hijos siempre nos enseñan muchas cosas. Hace una semana a Angélica le regalaron una ropa muy linda. Y entonces resulta que dentro de toda la ropa que le dieron varios pares de medias de color rojo. O sea, es un rojo, no es un rojo cereza, no es un rojo no, es un rojo súper encendido. Como un rojo carmesí. Sí, así súper encendido. Y entonces me dice, mamá, yo me quiero poner, pues al otro día de que le mostré pues la ropa que le habían dado, entonces me dijo, mamá, yo me quiero poner el vestido del moño tal. Y yo, bueno, listo. Resulta que el vestido era azul claro con blanco. Entonces, en mi cabeza, bueno, ella tenía unos zapatitos blancos, como unas baleticas, que le encantan porque para ella eso es estilo bailarina. Y entonces me dice, con mis zapatos de bailarina. Entonces, dentro de mi cabeza, yo dije, ok, esta escala de colores, azul, blanco, beige, voy a buscarle unas medias azules. Cuando le saqué las medias azules, me dice, no, esas medias no. Y yo, entonces, ¿cuáles? Y ha sacado las medias rojas, pero es que eran unas medias rojas largas. Y yo, mi cabeza no cabía. Yo decía, hija, pero es que eso no combina. Me decían, pero ¿cómo no? Claro que sí. Yo me las quiero poner. Y yo tuve la tentación de decirle, pues no. Pero en ese momento dije, a ver, ¿y cómo por qué yo le voy a decir que no se lo ponga si es lo que ella quiere? Pues dejémosla hacer. Dejémosla hacer. Y le hemos puesto esto y esta niña se veía como una muñeca. O sea, y tú la veías de lejos y veías una falda azul
y un par de medias rojas que se veían a lo lejos. Y ella Largas, estaba que largas, le llegan casi hasta la rodilla. Ella estaba feliz y Apenas entonces... para la estación. Sí, y voy con eso porque ella es feliz con sus medias rojas. Al otro día quería volver a ponerse las medias rojas, o sea, y todo el tiempo ella está como en este juego de me quiero ver así y baila y ahí yo decía, bueno, ¿por qué apagar esa autenticidad que la hace tan ella? A veces nosotros nos apagamos mucho a nosotros mismos y dejamos de ponernos las medias rojas porque para nuestro imaginario no combina con el resto de cosas que llevamos puestas. O dejamos de ser lo que somos por encajar, por aparentar. Es como si le pidiéramos a la estación en la que estamos, otoño, que dejara de ser. Y no lo va a hacer porque otoño es lo que es salvaje, vientos fuertes. Aquí en Valencia nunca llueve y en otoño llueve todo lo que no ha llovido en el año. Por lo menos en octubre ha sido así. Y cada estación tiene su temperamento. Su comportamiento. Es que su personalidad. Si en el otoño no hace ese viento, ¿quién va a tirar las hojas de otoño que caen al suelo? Es eso. De eso se trata la vida un poco. Descubrir quiénes somos. En gran parte yo diría que a eso venimos. Para eso nos encarnamos. ¿Quién soy? Quizás no. Yo estoy seguro que lo sabemos. Pero jugamos a no saberlo. Somos dioses jugando a ser humanos. Jugando a que nos olvidamos. Pero este proceso de volver a recordar, a habitar el ser, de eso nos habla también Erich Fromm, un autor que también me gusta mucho, el cual nos diría lo siguiente: si seguimos viviendo desde el tener, nunca podremos habitar el ser. Estamos también envueltos en esa necesidad de tener, acumular, pero el tener es importante, pero no debe ser la meta. No debe ser el motor que nos mueve. Nos tiene que mover el ser, habitar lo que somos. La iluminación, entonces, no es un logro, es un recordar, es un reconocer. Y aquí sí quiero entrar a contarles entonces la experiencia de la que tú hablaste al comienzo, que viví hace más o menos, 1 o 2 meses. Creo que me pasó, todavía estaban las golondrinas, ya no se escuchan golondrinas, todas se fueron, emigraron en su paseo anual, fantástico porque ya les hablamos una vez de esa experiencia, cómo ellas llegan justo a su punto. El día de la primavera. El primer día de la primavera, impresionante, en un viaje sin retorno, increíble, o en un viaje eterno, que nunca acaba. Bueno, ¿de qué se trata esta experiencia que tuve? Un día cualquiera, una tarde-noche, subí a la terraza, me senté bajo el cielo abierto, el sol ya se estaba poniendo y las estrellas apenas comenzaban a encenderse. Recuerdo mucho que respiré, estiré el cuerpo y por unos instantes no observé el universo, el cielo, la naturaleza, los árboles, todo lo que estaba viendo en ese momento, el sol. No lo vi como algo ajeno, sino que me descubrí siendo parte de él. Por un instante no habían preguntas, tampoco certezas ni dudas, solo me invadió una sensación de que mi alma ya sabía todas las respuestas. Recuerdo que lloré, no de tristeza. Es muy raro no llorar por tristeza. Yo sé que es posible llorar de felicidad. A mucha gente le ha pasado, pero que yo recuerde, muy pocas veces yo lo he vivido. Pocas veces, por no decir que ninguna. Llorar de felicidad debe ser una sensación extraordinaria. Bueno, ese día yo lloré más que de felicidad. Estaba extasiado. Como pleno. Sí, era una sensación de plenitud, porque como les decía, me sentí parte del universo, parte del sol, parte del cielo, parte de las estrellas. Era como si esas preguntas que yo de niño siempre me hice,
de qué están hechas las estrellas, de qué está hecho el sol, la luna, dónde está Dios. Todo eso que siempre vi afuera por un instante, entendí que de eso mismo que está hecho, todo eso estoy hecho yo. Y que en gran parte somos lo mismo. Por supuesto hay una individualidad, hay un alma, hay un espíritu dentro de mí que me hace único, que eso también es maravilloso, mágico, porque entre tantos seres humanos, entender que somos únicos es algo increíble. Pero al mismo tiempo sentirnos no fuera de Dios, sino sentirnos como Dios. Estamos hechos de lo mismo que toda la naturaleza. No es que estemos en el universo está en nosotros. Es sencillo y a la vez muy profundo. Recuerdo entonces que esas lágrimas fueron de reconocerme, de recordar, de plenitud, de regreso al hogar. Eso fue lo que viví ese día. Fue una sensación espectacular. Es como si la búsqueda se hubiera detenido. Esa búsqueda de respuestas que me agobió por muchos años se paró, se detuvo y entendí que ya soy lo que busco. Ya somos lo que buscamos. ¿Y cuáles serían, queridos oyentes, los beneficios de esta comprensión? Llámelo como usted quiera. Iluminación, despertar, comprensión, reconocer, recordar. Hay muchos beneficios de entender que ya somos lo que buscamos. Por ejemplo, desaparecen los miedos. O desaparecen o empezamos a mirarlos de frente, que es todavía mejor, porque necesitamos los miedos. Uh-huh. Yo creo que de alguna manera el miedo, así como el deseo, son emociones intrínsecas a nosotros. Y que son necesarias e importantes en muchos momentos de nuestra vida. El asunto es no dejarnos dominar de ellas. El asunto es observarlas de frente. Siento miedo en este momento. Ah, sí se siente. ¿Y por qué lo siento? ¿Y qué me lleva a hacer? ¿Qué hago normalmente cuando siento miedo? Y cuando yo me empiezo a observar, es como si ese miedo se empezara a diluir. O por lo menos se integrara a mí. Y ya no ejerce ese poder que antes ejercía. De eso se trata. La mente se calma, aumenta la concentración y el rendimiento. Es muy distinto estar trabajando en cualquier proyecto, en lo que sea, cargado, lleno de ansiedad o de depresión o de tristeza, a hacerlo en calma, cuando te sientes pleno, tranquilo, sabiendo quién eres. Así el mundo no lo sepa. Así muchas personas no sepan quién eres, tú lo sabes. Porque es que también a veces confundimos el concepto de sentirse uno con el universo o uno con la existencia a perderse en el universo. O sea, como que me siento tan uno con el universo que pierdo la individualidad o individuación. Y yo creo que es todo lo contrario, porque más allá de eso es conservar mi esencia y así integrarme al resto y sentirlo todo. Totalmente de acuerdo. Otro beneficio es que el cuerpo, nuestro cuerpo, puede empezar a sanar porque dejamos de luchar contra él. Y mencionando este beneficio, recuerdo, hace poco nos dimos un documental, se me escapa el nombre, está en Prime Video, que habla de una pareja de esposos más o menos de 35 años, con 2 hijos pequeños de 6 y 4 años, que se fueron a meditar. Primero hicieron un viaje a la Patagonia. Ese fue el primer documental. Y luego hicieron un segundo donde fueron a Islandia, creo. Sí. A Islandia. Y bueno, el asunto es que fueron con un señor francés que era hijo de un filósofo muy reconocido en ese país, pero él decidió irse al Tíbet y se convirtió en un monje tibetano. Y entonces este personaje, Matthew, creo que se llama, sí,
se convirtió en un monje y digamos que su plus es que integra como toda esa sabiduría oriental, pero también tiene muchos conocimientos de la cultura occidental. Bueno, el asunto es que a pesar de que dan muchas claves interesantes acerca de la tranquilidad mental, la meditación, enseña muchas cosas valiosas, a mí me pareció muy bonito. También los paisajes, el monje también es fotógrafo y saca unas fotos maravillosas. Pero recuerdo que en el segundo episodio la chica cuenta que empezó a padecer de cáncer. Empezó a sufrir un cáncer muy fuerte y bueno, le iban a hacer una cirugía. Y ellos hablaban en términos, por eso lo recordé, de luchar contra la enfermedad. Luchar contra la enfermedad. Creo que el nombre es del estrés a la felicidad. Tal vez. Está en Prime. Sí. Yo creo que se llama así. Bueno, ellos hablaban de luchar contra la enfermedad y en eso se quedan. Resulta que nosotros entendemos que no hay que luchar contra la enfermedad. Entendemos desde la óptica de la nueva medicina germánica descubierta por Rick Hammer, el doctor Rick Hammer, que ya se fue de este mundo, de este plano, pero pues dejó toda su sabiduría y muchas personas han podido acceder a todo este conocimiento. Enseña que las enfermedades no hay que luchar contra ellas, al contrario, las enfermedades son nuestros aliados. Tú no te enfermas cuando empiezas a padecer o a sufrir los síntomas, te enfermaste antes. Te enfermaste cuando viviste un conflicto. Y de acuerdo a la intensidad de ese conflicto, qué tan solo estabas, qué tan ansioso estabas, de acuerdo a cómo hayas vivido ese problema, esa situación que causó un impacto biológico en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tus órganos, en tu alma, así va a ser la enfermedad. La enfermedad viene a mostrarte algo que tienes que resolver, algo que debes sanar. En ese sentido, la enfermedad es un aliado. No hay que luchar contra las enfermedades. Hay que dialogar con ellas. Hay que danzar con ellas. Aprender de ellas. Sin miedo, porque entendemos que nosotros mismos nos enfermamos y nosotros nos sanamos. Tenemos ese poder. Pero, por supuesto, esto no se enseña en ningún lado, en ningún colegio, en ninguna universidad. Es complicado entenderlo. Y bueno, hoy los médicos, independiente del país donde se formen, les enseñan lo mismo. Hay que luchar contra las enfermedades. Puede ser un médico hindú, colombiano, judío, africano, y te enseñan lo mismo. Es como luchar en contra de uno mismo. Es luchar contra uno mismo. Cuando comprendemos que ya somos lo que buscamos, el cuerpo se sana. Porque entendemos que tenemos el poder. Es como recobrar nuestro poder. Lo hemos vivido nosotros con muchos temas de salud. Muchísimos. Faltaría tiempo y en algún momento sacaremos un espacio para hablar de historias puntuales. Pero hoy no lo haremos por causa del tiempo. Otro beneficio. Las relaciones se vuelven más auténticas. Porque dejamos de exigir y empezamos a acompañar. Es como que nos liberamos de esa carga de querer cambiar al otro. Por eso se vuelven más auténticas, porque es el arte de empezar a disfrutar del otro tal como es. Y claro, si no te gusta, pues te alejas. Es así de sencillo, porque también uno se vuelve más selectivo. Para todo, para las amistades, para comer, para vestir, para todo. Ya no todo da igual. Pero en ese orden de ideas se valora muchísimo a las personas tal como son. Así no llegues a ser grandes amigos de X persona, pero lo valoras por lo que es. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que una de las decisiones más importantes que podemos tomar ya de adultos es, más allá de si me voy a vivir solo o no, si me compro algo o no, también es los límites que pongo en mi vida a partir de quiero escucharme, de quiero estar conmigo, de quiero conocerme y de quiero hacer lo que yo quiera, pues, pero con un sentido
Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a sacar la cédula en Colombia, pues el documento de identidad de 18 años, muchas de las amigas lo querían rápido para poder entrar a las discotecas. Y eso se volvió un chiste de nosotras, del grupo de amigas, porque era como, bueno, ¿y para qué la cédula? Para votar y para ir a la discoteca, ¿sí? Pues, ya con el tiempo nos reíamos y decíamos como, bueno, la cédula, ¿para qué la sacamos? O sea, ¿para qué tuvimos esa mayoría de edad? ¿Para qué la adultez? Eso como que se come, ¿cómo lo usamos? Cuando ya nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, y muchas veces decimos, ¿y esto cómo lo hago? O sea, yo creo que el viaje al interior y conocernos y entender que lo que tanto estamos buscando lo tenemos dentro es un regalo gigante. O sea, cuando lo entendemos es el premio que nos damos, es como recibir el trofeo a la decisión de tomar nuestras propias decisiones. A alguien le escuché decir hace poco que casi todos los grandes escultores de la historia coinciden en decir que lo único que tuvieron que hacer fue descartar de la piedra material, piedra, pero que la verdadera obra de arte ya estaba ahí adentro. Es algo parecido a lo que pasa con nosotros. O sea, es como si esculpir esa obra de arte es más lo que se hace cuando se poda, es como cuando estás podando un árbol, sí, algo así. Claro, por eso hablaba de nos volvemos más selectivos y acompañamos incondicionalmente, porque acompañar también es un arte. Una cosa es acompañar a alguien independiente de lo que el otro crea, piense, quiera. Te acompaño, aquí estoy para ti. Muy distinto es cuando uno acompaña, pero siempre con un interés. O como la presión, o presionando al otro para que en su proceso decida lo que yo le estoy diciendo. Exacto. Otro beneficio. Ponemos límites con claridad, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y lo más importante, aprendemos a ayudar sin caer en el complejo de salvadores, que alguna vez lo hablamos. Ayudar con conciencia sin invadir, sin manipular, sin esperar nada a cambio. Ayudar sin invadir, sin esperar nada a cambio, sin caer en el complejo de salvadores. No venimos aquí a salvar a nadie. Podemos ayudar, claro que sí, podemos acompañar, podemos incluso guiar. Creo que ese también es un rol que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a ejercer con nuestros hijos. ¿Para qué están los padres? Para guiar, para acompañar. Pero en el fondo, ellos ya son. Y simplemente es dejar que ese ser emerja. Permitir que lo que ellos ya son emerja. Pero estamos para acompañar y ayudarles a descubrir a ellos lo que ya son. Cuando mencionabas ahora lo del asunto de las cédulas, la mayoría de edad, ¿para qué nos hacemos adultos? Es una muy buena pregunta. Una de las posibles respuestas sería, nos hacemos adultos para conocernos. Porque de niños yo recuerdo que es muy difícil centrarse. A uno le gustan muchas cosas. Y en la medida en que uno va creciendo y se hace adulto y entiende que hay responsabilidades que hay que asumir, entiende de alguna manera la carga de la existencia, pero al mismo tiempo el privilegio de ser, empieza a conocerse, si se da la oportunidad. Si se da la oportunidad de pensarse, de tener tiempo, de explotar los gustos, los talentos, saber qué me apasiona, saber qué me gusta, saber en qué soy bueno. Y si tengo varias posibilidades, pues bueno, ensayo con varias y me decido por un camino. Eso es aprender a conocerse. Para eso sirve ser adulto. O una de las cosas para las que sirve ser adulto. También sirve para pagar cuentas y muchas otras cosas. Pero ser adulto es entender quiénes somos. Pero sabes que también yo creo que sería muy bueno que los adultos comenzáramos a
Pues o nos tomáramos el regalo de ver la vida adulta como un cambio de juegos. Porque es que cuando los niños son niños, la frase de yo ya quiero ser grande, en estos días también me vi, fue como un déjà vu, porque recuerdo cuando mi mamá me decía, ay no, disfrute de ser niña, disfrute de ser joven, no sé qué. Y hace poco, pues nuestros hijos, creo que fue Efraín, dicen, yo quiero ser adulto. Y uno como, no, pero ¿por qué? No, o sea, no, yo soy una de las que más digo, crezcan y hagan su vida, ¿cierto? Yo creo que esa frase típica de las mamás de no crezcas, por favor, quédate tipa. No, yo, pues, sinceramente, yo no soy ese tipo de mamá. Yo soy, ay, crezcan y vuelen, por favor, queridos pollitos. Pero sí, cuando los veo con ese afán de quiero ser adulto, yo digo como, ay, y entonces, ¿por qué yo que soy adulto? Porque hoy no veo la vida con esa Quiero felicidad. volver a ser niño. Exacto, porque a veces uno dice como, ay, tan rico. Yo creo que los hijos también llegan, o para aquellas personas que tienen niños cerca, no, que no solo que tengan que ser pues los hijos, no sé, los nietos, los sobrinos, el primito, el hermanito. La vida nos los pone también tan cerca para que nosotros volvamos a disfrutar la vida con sus ojos. O sea, volver a sentarnos a jugar con ellos, a la plastilina, ensuciarnos. Hace 2 semanas que hubo alerta por Dana. Bueno, que hubo Dana, que llovió más de 12 horas seguidas. Claro, el patio de afuera de esta casa se volvió mucho lodo, hubo mucho lodo. No, pues al punto del año pasado, pero había mucho lodo y nuestros hijos lo primero que querían hacer era salir a recibir el agua y a jugar con lodo. O sea, entraron vueltos unos ositos a la casa. Sí. Estaban y eran felices y Angélica se volvió la ropa, no, los dos, o sea, los dos eran felices con sus botas pantaneras y las manos, o sea, eso, y uno como, y yo pensaba, pero si yo acá adentro tengo lo mismo que ellos, o sea, tengo ropa limpia que después me puedo poner, tengo el baño, después me puedo bañar, porque ya no me dan ganas de hacer eso, porque veo el como, ay, no quiero ensuciarme. Es ese, ver la vida con esos ojos. Sí, y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis aquí, cuando hablábamos del tema de la nueva medicina germánica. En ese momento, cuando ellos salen, nosotros hubiéramos podido decirle, no, está haciendo mucho frío No y el se sereno moje, y se van a que enfermar. enferma. Bueno, en realidad si les metemos eso, así funciona nuestra psique, nuestro cuerpo, se van a enfermar. De hecho, Efraín ya tenía tos y Sí. con eso se alivió. Sí, total. ¿Te acuerdas que cuando él salió tenía tos y nosotros dijimos, la tos que tiene? Pero no dijimos nada, o sea, No lo le dijimos pensamos, nada. pero no le dijimos nada a él. Y Porque él salió, queremos sembrar en ellos la confianza. la confianza de que eso no enferma, porque es que no te enferma nada de afuera. Es la forma en cómo asumimos las circunstancias. Sea el clima, sea las palabras, sea las circunstancias, pero es nuestra percepción de los acontecimientos, incluidos el clima, lo que nos enferma. Yo sé que es complejo el concepto, pero a la vez es muy fácil de entender. En eso se resumiría perfectamente la nueva medicina germánica. Y vemos que funciona perfectamente. Sí, la Si a verdad, un con niño los le metes niños, en la mente que la lluvia lo enferma, pues cada que se moje por lluvia se va a enfermar. Pero si le metemos en la mente, si lo programamos diciéndole que la lluvia le hace bien, la lluvia le va a seguir haciendo bien por el resto de su vida. Increíble. Y lo mismo así funciona con todo. Ese poder que tenemos de programar y de reprogramar aquello que nos habían programado nuestros antepasados para mal. Decías, los niños quieren ser adultos. Claro, yo pensaba, es que desde niños estamos buscando afuera, en este caso el afuera sería la adultez. Siempre estamos buscando algo afuera. Los adultos quieren ser niños. El que es gordo quiere ser flaco y viceversa. Pero nunca estamos satisfechos. Siempre nos hace falta algo. Los padres se sienten culpables por alguna situación y quieren ser mejores padres y nunca se sienten buenos padres. Los profesionales igual, los deportistas siempre están pensando que les falta algo y no estoy hablando de que no podamos mejorar. Claro que
necesitamos ese deseo de querer ser mejores, de perfeccionarnos en algo, de mejorar. Eso está muy bien, pero también necesitamos, que esto no se practica mucho, desarrollar esta habilidad, le llamaría yo, esta comprensión de entender que ya somos y salirnos de esa carrera del hámster que da y da vueltas y da vueltas para nunca llegar a ningún lado. Ya somos, ya estamos aquí, ya hemos logrado muchas cosas. Todo lo que hagamos de aquí en adelante será por añadidura y será por méritos, no por lástima, ni por gracia, ni por piedad. No, es por nuestros méritos, porque merecemos lograrlo, porque la vida se encargará de traer siempre lo mejor cuando vibras en esa sintonía. Y con estas palabras, no sé si antes quieres decir algo, quiero concluir con lo siguiente y te doy paso. No busques más la luz afuera, eres lámpara. No busques más el camino, eres el viajero y el sendero. No busques más la verdad, eres el océano que olvidó por un instante que lo era y ahora despierta en la ola. ¿Alguna recomendación? Para todas las personas que nos están escuchando y que además de ser migrante de ideas, también son migrantes geográficos, yo creo que este contenido toca mucho el alma y las fibras cuando a veces nos sentimos envueltos en una ruedita de hámster en el que hacemos cosas por alcanzar, no sé, ese papel, ese permiso de trabajo, o el tiempo se siente que pasa lento para poder tener una u otra cosa. Recordar que ya somos, recordar que a donde quiera que vayamos tenemos un valor incalculable, que lo que estamos es viviendo una experiencia que nos está haciendo crecer en muchos aspectos, que nadie nos quita lo bailado, que hemos aprendido, que hemos crecido, que le sumemos este tipo de pensamientos a nuestra mente para que nuestros días sean mejores. Mejores no porque tenemos o no, mejores porque reconocemos lo que ya hemos hecho y lo que ya somos. Es una invitación a eso, a que recordemos que como migrantes no salimos de nuestro país para ser alguien. No, nosotros ya éramos alguien, nosotros somos alguien. Lo que estamos haciendo es sumarle a nuestra vida experiencias, vivencias, haciendo cosas muy grandes para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros antepasados incluso, porque todas estas vivencias hacen que la historia crezca y se alimente, y eso nos hace sentir vivos. Tengo una recomendación y es una película que se llama About Time. En español se dice Cuestión de Tiempo, una película del 2013 y cuenta la historia de un chico que se da cuenta que él junto con los hombres de su linaje, o sea, él, su padre, su abuelo, tienen como una especie de don y es que pueden viajar en el tiempo. Y bueno, él se casa, tiene hijos. Y cuando descubre este don, comienza a viajar en el tiempo para manipular sus propias vivencias. Pues a mí esa película me la he visto como 4 veces, me la volvería a ver porque cada que la vemos interpretamos otras cosas y nos gusta mucho. Pero la traigo a colación sobre todo en este contenido de hoy porque creo que una de las cosas que he extraído de esa película es que aunque nosotros pudiéramos viajar en el tiempo de nuestra propia vida, ser lo que somos es lo más valioso y más allá de los dones o no que tengamos, vivir la vida cada instante, le agregamos los dones maravillosos que podamos tener nosotros y el linaje que venga después de nosotros. Es la recomendación entonces que les dejo hoy. El verdadero despertar espiritual no es llegar a un lugar nuevo, es recordar lo que siempre fuiste. Nos encontramos entonces en una próxima emisión. Un abrazo y hasta la próxima.